La mujer de rostro curtido por el sol y manos ásperas de tanto trabajar, se quedó paralizada en la entrada del elegante restaurante. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, buscaban desesperadamente la mirada de su hijo entre los hombres de traje que reían alrededor de la mesa principal. Llevaba su mejor vestido, ese azul floreado que había planchado 3 veces esa mañana, pero ahora se sentía como un trapo sucio en medio de tanto lujo. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Había ahorrado durante 2 meses para tomar ese autobús desde su pueblo. Había viajado 6 horas solo para sorprenderlo en su cumpleaños, para abrazarlo después de 1 año sin verlo. Pero cuando finalmente lo vio, cuando sus miradas se cruzaron por un segundo que pareció eterno, algo se rompió dentro de su pecho. Los ojos de su hijo, esos mismos ojos que ella había cuidado cuando lloraba de bebé, esos ojos que brillaban de orgullo cuando ella lo llevaba a la escuela tomado de su mano, ahora la miraban con algo que nunca había visto antes. Vergüenza, pura y cruda vergüenza. Él desvió la mirada rápidamente, como si acabara de ver algo desagradable, como si esa mujer humilde no fuera la misma que había lavado ropa ajena durante 20 años para pagarle la universidad. Las risas de los hombres elegantes llenaban el aire, pero para doña Mercedes solo existía el silencio ensordecedor de ese rechazo. Pero para entender cómo se llegó a este momento tan doloroso, tenemos que retroceder 3 décadas. Mercedes había sido madre soltera en un pueblito de Michoacán, donde las habladurías eran el pan de cada día. Cuando nació Rodrigo, ella tenía apenas 19 años, y el padre del niño había huido apenas supo del embarazo. Las vecinas murmuraban, los familiares la señalaban en las misas, pero Mercedes levantó la frente y se puso a trabajar. Vendía tamales en la madrugada, lavaba ropa por las tardes, limpiaba casas los fines de semana. Sus manos se llenaron de callos, su espalda se dobló prematuramente, pero cada peso que ganaba iba directo a la educación de Rodrigo. Él era brillante, el mejor estudiante de la escuela, y ella se desvivía porque nunca le faltara nada. Pero antes de te contar lo que pasó en ese restaurante, quiero saber, ¿de qué ciudad estás viendo este video? Comenta aquí abajo. Me encanta ver a nuestros suscriptores espallados por todo México. Y ya deja ese like y comparte con quien necesita ver esta lección de vida. Rodrigo había conseguido una beca para estudiar en la Ciudad de México y Mercedes vendió hasta las gallinas del patio para mandarle dinero extra. Cada mes, ella seguía enviándole lo poco que tenía, aunque él cada vez llamaba menos, aunque sus visitas al pueblo se hacían más y más espaciadas. Rodrigo se había convertido en todo lo que Mercedes soñó. Graduado con honores, MBA en el extranjero, ahora era socio de una firma de consultoría prestigiosa en la capital. Vivía en Polanco, manejaba un BMW último modelo, usaba relojes que costaban más que la casa donde su madre todavía vivía. Sus nuevos amigos, sus socios, sus clientes, todos pensaban que venía de una familia acomodada de Guadalajara. Él nunca los corrigió. Nunca mencionó al pueblo polvoriento de Michoacán. Nunca habló de la casita de adobe con techo de lámina. Y definitivamente, nunca mencionó a la mujer que se rompió la espalda para que él llegara hasta ahí. En su departamento minimalista con vista a la ciudad, no había ni una sola foto de su infancia. Había inventado toda una historia sobre un padre empresario fallecido y una madre que vivía cómodamente en Europa. Era más fácil así. Sus colegas no entenderían. Él tampoco quería que entendieran. El Rodrigo del pueblo ya no existía. Ahora era simplemente Rodrigo Santillán, el joven prodigio de las finanzas, el hombre que cerraba contratos millonarios mientras tomaba whisky añejo. Había logrado borrar todo rastro de su pasado, o al menos eso creía. Pero ese martes por la tarde, cuando estaba celebrando su cumpleaños número 35, con sus socios más importantes en ese restaurante de 5 estrellas en Reforma, el pasado tocó a la puerta. Literalmente. Mercedes había cometido el error de querer sorprenderlo. Una vecina le había dado el nombre del restaurante después de escuchar a Rodrigo mencionarlo en una llamada telefónica meses atrás. Doña Mercedes pensó que sería hermoso, que su hijo se emocionaría de verla, que podría conocer a esas personas importantes de las que tanto hablaba. Se imaginó a Rodrigo presentándola con orgullo,
Ella es mi madre, la mujer más trabajadora del mundo. Qué ingenua había sido. Cuando entró al restaurante, el capitán de meseros la miró de arriba a abajo con desdén. Su vestido floreado, sus zapatos baratos, su bolsa de tela tejida, todo gritaba que no pertenecía a ese lugar. ¿Tiene reservación, señora?, le preguntó con un tono que dejaba claro que sabía la respuesta. No, pero vengo a ver a mi hijo. Está celebrando su cumpleaños aquí. Se llama Rodrigo Santillán. El mesero levantó una ceja, dudoso, pero algo en la desesperación de sus ojos lo hizo señalar hacia el fondo. Mercedes caminó entre las mesas como si atravesara un campo minado. Cada paso la hacía más consciente de las miradas curiosas, de los susurros, y entonces lo vio. Ahí estaba su Rodrigo, tan guapo con ese traje gris, tan diferente al niño descalzo que corría por el pueblo. Su corazón se llenó de amor. Sonrió, levantó la mano para saludarlo, y ese fue el momento en que todo se derrumbó. Rodrigo la vio. Claro que la vio. Ese vestido azul floreado era imposible de ignorar en medio de tanto negro y gris corporativo. Su rostro se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. Por un microsegundo, Mercedes vio pánico en sus ojos, pánico puro y real. Él estaba en medio de una anécdota, contándole a los socios sobre un supuesto viaje que había hecho con su difunto padre a París. Las risas se congelaron cuando todos notaron la tensión en su rostro. ¿Estás bien, Rodrigo?, preguntó don Armando, el socio principal, un hombre de 60 años con canas distinguidas. Rodrigo tragó saliva. Sus manos apretaron la servilleta debajo de la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mercedes avanzó unos pasos más, su sonrisa temblando, pero aún ahí, aún esperanzada. «Rodrigo, hijo», empezó a decir, su voz quebrada por la emoción, y entonces sucedió lo impensable. Rodrigo la miró directamente, con esos ojos fríos que ella no reconocía, y dijo con una voz clara y firme: «Disculpe, señora, pero creo que se equivoca de persona. No la conozco». El restaurante completo pareció dejar de respirar. Mercedes sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho y lo hubieran girado lentamente. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Las lágrimas, que había estado conteniendo desde que entró, empezaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «Rodrigo, soy yo, tu mamá», susurró, pero su voz se ahogó en un sollozo. Los socios miraban la escena incómodos. Uno de ellos, Fernando, un joven ambicioso, se rió nerviosamente. «Debe ser una confusión, doña. Rodrigo es de Guadalajara, su familia». Pero Mercedes no escuchaba. Solo veía a su hijo, ese hombre que ya no reconocía, mirándola como si fuera una extraña molesta. Rodrigo hizo un gesto al capitán de meseros, quien se acercó rápidamente. «Esta señora está confundida. Por favor, ayúdela a encontrar a quien busca. En otro lugar». Las palabras fueron como balas. Mercedes retrocedió, tropezando con sus propios pies. Su bolsa de tela cayó al suelo, y de ella salió un pequeño paquete envuelto en papel periódico. El regalo que le había traído, un suéter que había tejido ella misma durante las noches frías de invierno. Pero nadie se agachó a recogerlo. Rodrigo ni siquiera miró el paquete. Mercedes lo recogió con manos temblorosas, abrazándolo contra su pecho como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Miró una última vez a su hijo, buscando algún rastro de arrepentimiento, alguna señal de que esto era una pesadilla, pero él ya había vuelto a su conversación, riendo forzadamente de un chiste que alguien había hecho, como si ella nunca hubiera estado ahí, como si ella nunca hubiera existido. Mercedes salió de ese restaurante destrozada, pero algo más que dolor crecía en su pecho. Era una mezcla de humillación, traición y una tristeza tan profunda que le costaba respirar. Caminó por las calles de la Ciudad de México sin rumbo, sin ver realmente hacia dónde iba. La gente pasaba apurada a su lado. Nadie notaba a la mujer mayor que lloraba en silencio. Terminó sentada en una banca de un parque, abrazando ese paquete envuelto en periódico. Las horas pasaron, el sol comenzó a ponerse, y Mercedes tomó una decisión que cambiaría todo. Sacó su celular viejo, ese que Rodrigo le había regalado años atrás para poder localizarla en emergencias, pero que él nunca usaba para llamarla. Buscó en sus contactos el número de su comadre Lupita,
la única persona del pueblo que sabía usar el Facebook. «Comadre», le dijo cuando contestó, «necesito que me ayudes con algo». Lupita escuchó toda la historia y su indignación creció con cada palabra. «Ese desgraciado, después de todo lo que hiciste por él», masculló. Mercedes respiró profundo. «Quiero que publiques algo. Quiero que todo el pueblo sepa qué clase de hijo tengo». Durante años, Mercedes había guardado silencio sobre las faltas de Rodrigo, sobre sus llamadas cada vez más escasas, sobre cómo había dejado de visitarla. Había protegido su imagen por amor, pero ese amor tenía un límite, y Rodrigo lo había cruzado. Esa noche, Lupita publicó en el grupo de Facebook del pueblo: «Para todos los que preguntan por el hijo de Mercedes, el que está tan exitoso en la capital, sepan que hoy negó conocer a su propia madre frente a gente extraña. La humilló y la corrió como si fuera una limosnera. Compartan para que vean quién es realmente Rodrigo Santillán». El post se volvió viral en el pueblo en cuestión de horas. Las tías, los primos, los vecinos, todos los que habían visto a Mercedes sacrificarse por ese niño, todos compartían y comentaban indignados. Pero Mercedes no sentía satisfacción, solo sentía un vacío enorme. Se quedó en la casa de una prima lejana esa noche, porque no tenía dinero para el autobús de regreso hasta el día siguiente. No durmió, solo miraba el techo, recordando cada momento que había vivido con Rodrigo, preguntándose en qué momento lo había perdido. Mientras Mercedes pasaba la peor noche de su vida en esa casa prestada, Rodrigo dormía en su cama king size con sábanas de algodón egipcio, sin remordimiento alguno. O al menos eso intentaba, pero algo lo mantenía despierto. No era culpa, él se negaba a llamarlo así. Era incomodidad. La imagen de su madre, de pie en ese restaurante con su vestido ridículo, no se iba de su mente. Se levantó y sirvió un whisky, mirando la ciudad iluminada desde su ventana. «Hice lo correcto», se dijo a sí mismo. «Ella no entiende este mundo. Hubiera arruinado todo». Se convenció de que proteger su carrera, su estatus, era más importante. Al día siguiente, todo pareció volver a la normalidad. Los socios no mencionaron el incidente, y Rodrigo cerró un contrato importante que le dio una comisión de $500,000. Pero 3 días después, su teléfono empezó a sonar. Primero fue un primo que no veía hace años. «¿Es cierto lo que están diciendo en el pueblo?». Rodrigo colgó sin responder. Luego fue una tía, luego otra y otra. Bloqueó todos los números del pueblo. Pero entonces comenzaron los mensajes en redes sociales. Gente que lo conoció de niño, maestros de su escuela, hasta el dueño de la tiendita donde su madre compraba. Todos con el mismo mensaje: «¿Cómo pudiste?». Rodrigo eliminó sus perfiles. Problema resuelto. O eso pensó. Una semana después, estaba en una comida con un cliente potencial muy importante, el dueño de una cadena de hoteles, don Eduardo Montes, un hombre de 70 años, conservador y con fuertes valores familiares. La comida iba perfecta hasta que el asistente de don Eduardo le susurró algo al oído. El rostro del anciano se transformó. «Disculpa, Rodrigo, pero acabo de recibir información perturbadora». Rodrigo sintió un sudor frío. «¿Información?». Don Eduardo sacó su iPad y lo giró para que Rodrigo pudiera ver la pantalla. Era un artículo en un blog local. «El ejecutivo sin corazón, hijo exitoso, niega a su madre humilde», con fotos. Fotos de Mercedes que alguien del pueblo había enviado. Fotos de Rodrigo en sus redes sociales corporativas. La historia completa. «Mi asistente hace investigaciones de antecedentes de todos nuestros posibles socios», explicó don Eduardo con voz fría. «Yo perdí a mi madre hace 10 años y daría lo que fuera por un día más con ella. Y tú la tienes viva y la tratas como basura». Rodrigo intentó explicar, balbucear excusas, pero don Eduardo ya se levantaba de la mesa. «El contrato se cancela. No hago negocios con gente sin valores». Y se fue, dejando a Rodrigo solo en ese restaurante elegante, sintiendo por primera vez el peso real de lo que había hecho. La noticia se extendió como pólvora. En el mundo de los negocios, especialmente en México, donde los valores familiares son sagrados, la reputación de Rodrigo se desmoronó en cuestión de semanas. Otros clientes comenzaron a cancelar contratos. Los socios de su firma empezaron a verlo diferente.
Don Armando lo llamó a su oficina un mes después del incidente. Rodrigo, eres brillante en lo que haces, pero esto nos está afectando a todos. Los clientes no confían en alguien que traicionó a su propia madre. ¿Entiendes la gravedad? Rodrigo asintió, pero por dentro estaba hirviendo de rabia. ¿Por qué su vida privada importaba tanto? ¿Por qué no podían solo ver sus números, sus resultados? Pero la realidad era clara. En 2 meses, perdió el 60% de sus clientes. Su comisión se desplomó. El BMW tuvo que venderlo. El departamento en Polanco se volvió insostenible. Los mismos amigos que reían con él en el restaurante ahora evitaban sus llamadas. Fernando, el socio joven que había comentado esa noche, ahora lo miraba con desprecio apenas disimulado. «Yo nunca haría eso», le dijo un día en el elevador, con un tono de superioridad moral que hizo que Rodrigo quisiera golpearlo. Pero no podía. Estaba indefenso. Rodrigo empezó a beber más. Las noches se volvieron largas y solitarias. Su reflejo en el espejo le devolvía la mirada de un extraño. Intentó salir con algunas mujeres, pero todas, sin excepción, en algún momento de la conversación preguntaban: «¿Es cierto lo que dicen de ti y tu mamá?». Algunas fingían no juzgar, pero sus ojos lo delataban. Una de ellas, Sofía, una arquitecta que realmente le había gustado, le dijo antes de irse a mitad de la cena: «Sabes, si eres capaz de hacerle eso a tu propia madre, no quiero ni imaginar qué podrías hacerme a mí». Rodrigo se quedó solo en esa mesa, viendo su plato de comida cara enfriarse, sintiéndose más miserable que nunca. Pero el orgullo es una bestia terca. Él no llamó a su madre. No pidió perdón. En su mente retorcida, ella era la culpable por haber ido a ese restaurante, por haberlo avergonzado, por no entender su mundo. Siguió adelante, aunque su vida era ahora solo la sombra de lo que había sido. Hasta que una noche, 6 meses después del incidente, recibió una llamada de un número desconocido de Michoacán. Era el doctor Ramírez, del Centro de Salud del pueblo. ¿Es usted Rodrigo Santillán, hijo de Mercedes García? La voz sonaba seria, profesional, pero había algo ahí que hizo que el estómago de Rodrigo se contrajera. «Sí, soy yo», respondió, su voz apenas un susurro. «Su madre sufrió un derrame cerebral hace 3 días. Está en estado crítico. Los vecinos nos dieron su número. Necesita venir lo antes posible». El teléfono cayó de las manos de Rodrigo. Durante un momento eterno se quedó paralizado. Luego, como si un rayo lo hubiera golpeado, comenzó a moverse. Tomó solo lo esencial. Corrió al coche que le quedaba, un compacto viejo que había comprado de segunda mano, y manejó durante 6 horas sin parar, la misma distancia que su madre había viajado en autobús para verlo. Cuando llegó al pueblo, era casi medianoche. Las calles polvorientas estaban vacías. El centro de salud era un edificio humilde de concreto, con pintura descascarada. Rodrigo entró corriendo, y la enfermera de turno, que había conocido a Mercedes toda su vida, lo miró con ojos duros como piedras. Habitación 5, al fondo. No le deseó suerte. No le dijo que todo estaría bien. Solo señaló. Rodrigo caminó por ese pasillo sintiendo que cada paso pesaba 1 tonelada. Cuando empujó la puerta de la habitación 5, el mundo se detuvo. Ahí estaba ella, su madre, Mercedes, conectada a máquinas, pálida como un fantasma, tan pequeña en esa cama de hospital, tan frágil. ¿Cuándo se había vuelto tan frágil? Él la recordaba siempre fuerte, incansable, capaz de cargar bultos de ropa mojada más pesados que ella, pero ahí, bajo esas sábanas blancas, parecía que un soplo de viento podría llevársela. Rodrigo se acercó, sus piernas temblando. «Mamá», susurró. No hubo respuesta, solo el pitido constante de las máquinas. Se derrumbó en la silla junto a la cama, y por primera vez en años, por primera vez desde que decidió convertirse en otra persona, Rodrigo Santillán lloró. Las horas pasaron. El doctor Ramírez entró a revisar los signos vitales de Mercedes. Era un hombre mayor que había traído a Rodrigo al mundo hace 35 años. Lo reconoció, por supuesto, pero no dijo nada más allá de lo médico. El derrame fue severo. Hay daño cerebral significativo. Los próximos días son críticos. Rodrigo asintió sin palabras. Cuando el doctor salió, Rodrigo tomó la mano de su madre.
esa mano áspera, llena de callos, que había trabajado tanto. La llevó a sus labios y la besó, saboreando sus propias lágrimas saladas. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname». Le contó todo lo que había callado durante años. Le confesó su vergüenza, su cobardía, su estupidez. Le dijo que había sido un idiota al pensar que el dinero y el estatus valían más que ella. Le habló de cómo había perdido todo lo que construyó y cómo ahora entendía que nunca había construido nada real, solo una fachada vacía. «Tú eres lo único real que tuve en mi vida y te traicioné de la peor manera». Su voz se quebraba con cada palabra. «Me pasé años avergonzándome de ti cuando debía estar orgulloso. Tú, que lavaste ropa hasta que te sangraban las manos. Tú, que vendiste hasta las gallinas para mandarme a la escuela. Tú, que nunca te compraste nada porque todo era para mí». Rodrigo se quedó ahí toda la noche, hablando, llorando, rogando. Al amanecer, entró la comadre Lupita a dejar flores. Cuando lo vio, sus ojos se endurecieron. «Ahora sí vienes», dijo con amargura. Rodrigo no respondió. ¿Qué podía decir? Ella tenía razón. Durante los siguientes 2 días, Rodrigo no se movió del lado de su madre. No comió. Apenas dormía. Los vecinos del pueblo iban y venían, trayendo comida que él no tocaba, rezando rosarios que él escuchaba en silencio. Todos lo miraban con una mezcla de lástima y reproche. El tercer día, algo cambió. Mercedes abrió los ojos, débilmente, pero los abrió. Rodrigo casi grita de alegría. «Mamá, estás despierta, estás despierta». Se acercó, tomando su rostro con ambas manos. «Perdóname, por favor, perdóname. Fui un idiota, el peor hijo del mundo. Pero estoy aquí ahora, y nunca, nunca más te voy a abandonar». Mercedes lo miró, y en sus ojos Rodrigo buscó desesperadamente el perdón. Pero lo que encontró fue algo diferente. Mercedes miraba a su hijo con ojos que parecían ver a través de él, hacia algo más profundo. Sus labios se movieron, tratando de formar palabras, pero su voz era tan débil que Rodrigo tuvo que acercar su oído a su boca. «No llores», susurró ella, cada palabra un esfuerzo monumental. «Ya, pasó». Rodrigo negó con la cabeza violentamente. «No, no pasó nada. Estás aquí. Vas a recuperarte. Y yo voy a cuidarte. Voy a compensarte por todo». Una lágrima rodó por la mejilla de Mercedes. Levantó su mano con dificultad y acarició el rostro de su hijo, ese gesto tan simple, pero lleno de todo el amor que había guardado a pesar del dolor. «Siempre te amé, aunque tú». Su voz se apagó. Rodrigo completó la frase en su mente. «Aunque tú no me amaras a mí». El nudo en su garganta era tan grande que pensó que se ahogaría. «Yo también te amo, mamá. Siempre te amé. Solo fui un cobarde, un estúpido cobarde que no supo valorarte». Los días siguientes fueron un vaivén de esperanza y desesperación. Mercedes mejoraba lentamente. Podía hablar un poco más, mover sus extremidades con ejercicios de rehabilitación. Rodrigo se convirtió en su enfermero, su compañía constante. Aprendió a alimentarla, a bañarla, a hacer todas esas cosas íntimas y humildes que antes le hubieran parecido degradantes. Ahora las hacía con amor, con devoción, tratando desesperadamente de pagar una deuda que sabía era impagable. Una tarde, mientras le daba de comer caldo de pollo cucharada por cucharada, Mercedes le preguntó: «¿Perdiste tu trabajo?». Rodrigo dudó, pero decidió ser honesto. «Prácticamente. Perdí todo, mamá. Los clientes, el dinero, el departamento lujoso, el coche, todo, y está bien, lo merecía». Mercedes frunció el ceño. «No digas eso. Es verdad, pero puedes recuperarte. Eres inteligente». Rodrigo sonrió con tristeza. «No sé si quiero recuperar esa vida, mamá. Esa vida me convirtió en un monstruo». Pasaron los días en esa pequeña habitación del centro de salud, con Rodrigo durmiendo en una silla, Mercedes mejorando poco a poco. Y en esos días, algo hermoso sucedió. Volvieron a conocerse. Hablaron de cosas que nunca habían hablado. Mercedes le contó historias de cuando él era bebé, de los sacrificios que hizo con amor, no con resentimiento. Rodrigo le habló de sus sueños, pero esta vez los reales,
no los inventados, y lentamente la herida comenzó a sanar. Un mes después, Mercedes pudo salir del centro de salud. No se recuperó completamente. El lado derecho de su cuerpo quedó débil, arrastraba un poco el pie al caminar, pero estaba viva, estaba ahí. Rodrigo la llevó de vuelta a la casita de adobe, esa casa que él había odiado, que representaba todo de lo que quiso escapar. Pero ahora, al cruzar el umbral sosteniendo a su madre, la vio con ojos diferentes. Vio el amor en cada rincón humilde, las paredes que su madre había pintado con sus propias manos, los muebles viejos pero limpios, cuidados con esmero, las fotos de él, por toda la casa, en cada etapa de su vida. Ella nunca lo había olvidado, nunca lo había borrado, aunque él la hubiera borrado a ella. Rodrigo decidió quedarse en el pueblo. Vendió lo poco que le quedaba en la Ciudad de México y rentó un cuartito cerca de su madre. Comenzó a dar clases de matemáticas y contabilidad a los niños del pueblo. El sueldo era ridículo comparado con lo que ganaba antes, pero era honesto, era real. Los vecinos al principio lo miraban con desconfianza, pero Rodrigo no se rindió. Ayudó a reparar techos después de una tormenta. Organizó cooperativas para los pequeños comerciantes. Se ensució las manos. Se humilló. Y lentamente, muy lentamente, la gente comenzó a verlo no como el hijo malagradecido, sino como alguien que estaba tratando genuinamente de redimirse. Una tarde, 6 meses después de haber regresado al pueblo, Rodrigo estaba ayudando a su madre a regar las plantas en el patio. Ella se veía feliz, más feliz de lo que había estado en años. ¿Sabes qué día es hoy?, le preguntó Mercedes. Rodrigo negó con la cabeza. Es tu cumpleaños, 36 años. Rodrigo se había olvidado completamente. Mercedes sacó de su delantal un pequeño paquete. Era el mismo paquete envuelto en periódico que había llevado a ese restaurante hace un año. El suéter tejido a mano que Rodrigo nunca vio. «Guardé esto para ti», dijo ella suavemente. Rodrigo lo abrió con manos temblorosas. Era un suéter azul, simple pero perfecto, tejido con tanto amor en cada puntada que casi podías sentirlo. Se lo puso aunque hacía calor. Le quedaba perfecto. «Gracias, mamá». Esa noche celebraron con un pastel humilde que Mercedes había hecho, a pesar de que su mano derecha temblaba al decorarlo. No había socios, ni whisky caro, ni restaurantes elegantes, solo madre e hijo en esa casita humilde, con velas baratas y refresco de cola. Pero Rodrigo fue más feliz ese día que todos sus cumpleaños anteriores juntos, porque finalmente entendió lo que realmente significaba el éxito. No era el dinero, ni el estatus, ni las apariencias. Era esto. Era el amor. Era la familia. Era poder mirar a tu madre a los ojos sin vergüenza. Era poder dormir tranquilo sabiendo que no traicionaste a quien te dio la vida. Pasó otro año. Rodrigo construyó una vida modesta pero digna en el pueblo. Su relación con Mercedes se fortaleció de maneras que nunca imaginó posibles. Ella le enseñó a cocinar las recetas familiares. Él le leía libros en las tardes. Caminaban juntos al mercado cada domingo. Un día, Rodrigo recibió un email inesperado. Era de don Eduardo Montes, el cliente que había cancelado el contrato 1 año y medio atrás. El mensaje decía: «Estimado Rodrigo, he seguido tu historia. Alguien del pueblo es amigo de mi chofer y me ha mantenido informado de tus acciones. Necesito gente con valores reales en mi empresa, no para cerrar contratos millonarios, sino para dirigir mi fundación que ayuda a comunidades rurales. El sueldo es modesto, el trabajo es duro, pero es significativo. ¿Te interesa?». Rodrigo leyó el email 3 veces. Corrió a mostrárselo a su madre. «Mira, mamá, es una oportunidad de trabajo, pero tendría que viajar a veces a la Ciudad de México». Mercedes sonrió. «Tienes que aceptar, hijo. Pero no quiero dejarte sola. No estaré sola. Tengo a mis vecinas, a mi comadre, y tú volverás. Sé que volverás». Rodrigo aceptó el trabajo y cumplió su palabra. Cada fin de semana, sin falta, volvía al pueblo. A veces llegaba cansado, con el traje arrugado por las horas de camino, pero llegaba. Y cada vez que abría la puerta de esa casita de adobe, Mercedes estaba ahí, esperándolo con una sonrisa y comida caliente. Un viernes por la noche,
2 años después de aquel terrible día en el restaurante, Rodrigo llegó al pueblo con un plan especial. Había ahorrado durante meses, organizó una pequeña fiesta sorpresa para su madre, invitó a todos los vecinos, a las comadres, al doctor Ramírez. Rentó un salón del pueblo, el único que había, y decoró con globos y flores. Cuando Mercedes entró, guiada por Lupita con los ojos vendados, y vio a toda esa gente aplaudiendo, se cubrió la boca con las manos. ¿Qué es esto? Rodrigo se acercó, tomó el micrófono que había rentado para la ocasión. Su voz temblaba, pero era firme. Hace 2 años, en un restaurante elegante de la capital, yo cometí el peor error de mi vida. Negué conocer a esta mujer, la mujer que sacrificó su juventud, su salud, sus sueños, todo por mí. La avergoncé, la humillé, y hoy frente a todos ustedes que me conocieron desde niño, quiero hacer lo que debía hacer siempre. Se arrodilló frente a su madre. El salón quedó en silencio absoluto. Mamá, Mercedes García, eres la mujer más increíble que he conocido. Eres mi heroína, y estoy más orgulloso de ser tu hijo que de cualquier título, cualquier logro, cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Perdóname por haberte fallado. Y gracias, gracias por nunca rendirte conmigo, por amarme incluso cuando no lo merecía. Mercedes lloraba sin control. Todos en el salón lloraban. Rodrigo se levantó y la abrazó, y en ese abrazo, en esa casita de pueblo lejos de los restaurantes elegantes y los trajes caros, finalmente se sintió en casa. Don Armando, su ex socio, que había escuchado sobre el evento por redes sociales, envió un mensaje esa noche. Vi las fotos. Te felicito. Encontraste lo que muchos nunca encuentran. Paz real. Rodrigo sonrió al leer el mensaje. Sí, había encontrado la paz. Había perdido un mundo superficial, pero ganado uno auténtico. Y aunque su cuenta bancaria era infinitamente más pequeña, su corazón era infinitamente más grande. Mercedes, con su vestido azul floreado, el mismo de aquella noche terrible, pero ahora limpio y planchado con cariño, bailó con su hijo toda la noche. Y cuando la música terminó y todos se fueron, y estaban solos en esa casita bajo las estrellas del pueblo, Mercedes le dijo: «Estoy orgullosa de ti, hijo». Y Rodrigo finalmente pudo responder con verdad: «Y yo de ti, mamá. Siempre debí estarlo,